Bueno, entonces vamos a continuar acá para terminar, digamos, este primer capítulo y ya viendo, digamos, ese tipo de solidificaciones. Aquí pues falta o terminar de 2 diapositivas, entonces vimos como esa diferencia entre los rechupes que se pueden presentar. Entonces, digamos, si se presentan defectos, digamos, en las aleaciones, como las vemos acá en estas gráficas, pues ya sabemos que es debido a la solidificación, ¿no? Se presenta ese rechupe axial o esos rechupes internos dispersos, pues ya sabemos que son por causa de la solidificación. Entonces vemos aquí la diferencia, pues es más fácil trabajar, digámoslo así, con aleaciones que tienen, digamos, esa capa delgada de solidificación y, perdón, esa capa delgada y un frente continuo de solidificación. Digamos, es más fácil evitar el rechupe que en estos otros materiales, como vemos aquí en la zona de abajo, que es un poquito más difícil porque tienen, digamos, tienen esas isotermas de pronto y tienen, digamos, esa solidificación pastosa. Entonces, digamos, aluminios, bronces al plomo, presentan esos micro rechupes. Entonces, digamos que estas aleaciones son un poquito más complejas de fundir, ¿no? O de obtener la pieza. ¿Mm? ¿Ven la diferencia, muchachos? ¿Sí volvieron? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entonces, aquí algo importante, no sé si ustedes en solidificaciones ven algo de solidificación dirigida. ¿Se conocen qué es la solidificación dirigida? Yo no, profe. Tampoco me suena. Bueno, entonces la solidificación dirigida básicamente, su nombre lo indica, dirigir la solidificación, pero digamos a crear un tipo de estructuras, ¿no? Entonces digamos que es como transformar ese molde, transformar el sistema de solidificación para que nos produzca una determinada estructura. Entonces, básicamente, pues encontramos aquí las diferencias para recordar un poquito las diferencias de las estructuras monocristales, policristal, que pues hablamos de un policristal, es como los granos, hay esa isotropía, ¿cierto? Y aquí encontramos el material amorfo que, digamos, no tiene una estructura cristalina definida. Policristal, pues hay cristales, digamos, de diferente orientación y monocristal hay una sola orientación cristalina, digamos, en ese sistema. Aquí vemos, pues, otra vez las alas de las turbinas, vemos diferentes, digamos, estructuras granulares. En la parte A o la primera figura de la parte izquierda vemos un policristalino equiaxial, vemos los granos equiaxiales, luego vemos un policristalino columnar y finalmente vemos un monocristal. Entonces básicamente eso es como la tendencia o la evolución que ha tenido, digamos, los álabes de turbinas cuando están fabricados y finalmente, eh, digamos, tienden a la fabricación de álabes de turbina de un monocristal. ¿Por qué es tan importante el monocristal, muchachos? Ustedes que vieron, ¿ya vieron metalurgia física? Sí, ¿no? Sí, señor. Ya. Bueno, entonces aquí esos conceptos de metalurgia física, ¿por qué, digamos, aquí es más importante el monocristal que la estructura equiaxial? ¿Por qué creen, muchachos? Bueno, entonces no, nada, Nicolás, Laura. No, profe, no sé. No, entonces, bueno, Pues entonces, creo que o sea, por las buenas propiedades que puede ejercer el, o sea, la compactación, ¿no? O sea, debido a su estructura. más o menos, Nicolás, o Juan, Brian.
Martínez o Uribe. Bueno, entonces vamos a dejarlo de consulta. Básicamente la diferencia, pero lo profundizan un poco más. Las propiedades mecánicas son mejores en los monocristales que, digamos, en las estructuras equiaxiales. Tarea, ¿por qué? ¿Por qué será Eso eso? también se debe, o sea, por el diamante, ¿no? Porque el diamante viene siendo monocristalino, entonces es para, o sea, como para tener buenas propiedades en cuanto al mecanizado, o pues no Aquí sé. digamos que en cuanto al ala de la turbina es, digamos, el desempeño, ¿no? El desempeño en la aplicación industrial. ¿M? Buenas propiedades mecánicas, pero ¿por qué tendrá mejor las del monocristalino que el equiaxial? Entonces es una pregunta como de metalurgia física. Entonces, bueno, entonces quedó de tarea ahí, por allá en el taller se los pregunto. Bueno, simulación en la solidificación. Aquí en el moldeo, la simulación es muy importante. Digamos que vamos a mirar, muy utilizada la simulación. Siempre he querido que nos compren un software aquí para moldeo, para hacer este tipo de solidificaciones. Antes lo teníamos. No es tan costoso, vale $1,500 el primer año y $700 los siguientes años. Pero bueno, esperemos a ver si no lo compran. Bueno, ¿qué podemos mejorar con la simulación aquí, digamos, en fundición? Entonces podemos mejorar la calidad. Digamos que en ese sentido, pues vamos a ver dónde se forma el rechupe, dónde se genera, digamos, este tipo de efectos y podemos evitarlo con la con la colocación de las mazarotas, ¿cierto? Entonces podemos disminuir los tiempos de estudio de moldeo porque pues tenemos que hacer cálculos, mirar, hacer todo esto a mano. Entonces si ya hacemos simulaciones en el computador, pues nos va a eh, mejorar, digamos, o va a ser más rápido este cálculo. Y también pues debido a esos cálculos que hacemos, pues vamos a tener reducción en las mazarotas. Y eso pues va a repercutir en los costos, es decir, menos material de la mazarota, menos material que vamos a estar fundiendo, entonces vamos a reducir costos en ese aspecto. Entonces, vamos que ahí en ese objetivo se utiliza aquí la simulación. Primero, mejorar la calidad, es decir, evitarle los defectos y segundo, disminuir, digamos, esos tiempos de estudio, ¿cierto? Con respecto a la calidad, pues vamos aquí a profundizar un poquito. Entonces, la sanidad, entonces lo que les decía, evitar, digamos, esos rechupes, ¿cierto? Mejoramiento de las características físicas y químicas, bueno, ahí no tanto, un poquito, ahí mirar un poquito la solidificación y reducción de los esfuerzos térmicos también es importante, ¿no? Entonces, mirar si una esquina es muy angular o bueno, pero en esencia es básicamente enfocado al primero, que la pieza no tenga defectos originados por la contracción, es decir, esos rechupes o esas cavidades internas, ¿no? Entonces digamos que aquí termina este primer capítulo en cuanto a la solidificación. Ya pues en la próxima clase vamos a ir intercalando ejercicios con teoría. Entonces la próxima clase vamos a ver algo de colabilidad, qué es la colabilidad. Eh, de pronto profundizamos un poquito. Yo creo que sí, vamos intercalando lo que es la colabilidad. Vamos a hablar de pronto de esos sistemas de llenado en los moldes, cuál es la influencia, ¿cierto? Entonces vamos a intercalar lo que son lo que es los ejercicios con la teoría, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para ir, digamos, eh, ¿para qué? Pues ir intercalando y haciendo ejercicios con la teoría. Entonces voy a colocarles una diapositiva que se llama los cálculos de los sistemas de colada que está, digamos, en el aula virtual. Entonces,
Espérenme, yo cierro aquí una para no. Yo lo puse muy pequeño, espérenme. Esperen que puse esto muy pequeño. Ahora yo no veo. Espérenme un momento. Espérenme un momento, muchachos. Entonces lo primero que vamos a hacer es cómo entra el líquido a la pieza. Digamos que eso es lo primero que vamos a hacer. Digamos a calcular esa velocidad, ese flujo, cómo entra, digamos, con esa velocidad. Espérenme un momento. Y ya les cambio las diapositivas. Bueno, entonces aquí estamos viendo la diapositiva. Vamos a hacer un primer ejercicio del cálculo del tiempo de llenado, ¿cierto? En un momento. Entonces, cálculo del tiempo de llenado y de solidificación. Creo que ustedes hacen algunos ejercicios en solidificación. Aquí vamos a retomarlos. Vamos a retomarlos y hacer un poquito unos cálculos más complejos. No sé si ahí alcanzan a ver el ejercicio. Está muy pequeña la letra. Se ve un poco borrosa, profe. ¿A algunos se les ve borroso? Sí, a mí también. Bueno, esperen a ver, yo apago el video y lo pongo a ver si... Ahí a ver. A ver, vemos a ver si configuración del video, a ver si no está en HD. Sí está en HD. Pues Sí. ya se ve un poquito mejor, profe, pero sí sigue siendo borroso. Sí, bueno. Bueno, si quiere cambiamos de opción. A ver, vamos a cambiar de opción. Compartir pantalla. Espérenme a ver, cambiamos de opción a ver si se ve mejor. Compartir pantalla. Creo que así se ve mejor. Esto no. Vamos a ver qué nos Uy, profe, sí, ahora sí. ¿Se ve mejor? Sí, claro, más nítido. Bueno, entonces vamos a mirar, espere yo. Ya. Listo. ¿Mejor ahí? Sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar aquí, cálculo del tiempo llenado de solidificación. Entonces aquí pues colocamos una pieza sencilla, un volumen de 1000, le ponemos nuestro lapicito, de 1000 centímetros cúbicos. Aquí vemos, a ver, 1000 centímetros cúbicos. Esto, 1000 centímetros cúbicos en un molde, pues aquí lo vemos, tiene 1000 centímetros cúbicos, el cual en un molde de arena se ha diseñado un bebedero de una altura de 5 centímetros. Pues aquí vemos que de aquí a aquí mide 5 centímetros la altura del bebedero y una área o una sección de 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Tal como se muestra en la figura. ¿Cierto? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo requerido? Supongamos que haya ausencia de fricciones para el llenado de la pieza. Fundamental, vamos a hallar el tiempo de llenado. ¿Cierto? El tiempo de llenado de la pieza. Y segundo, pues vamos a calcular el tiempo de solidificación de la pieza. Hoy no vimos la ecuación de Chorinov. Bueno, ustedes creo que ven la ecuación de Chorinov digamos, en solidificación, es igual a una constante digamos, de solidificación por el volumen sobre el área superficial. Y esto elevado a un número n, que este n básicamente es ese 2. No sé si ustedes lo ven en solidificación, ¿se acuerdan? Sí, profe, sí Sí, lo ven. profe.
Ah, bueno, entonces digamos que no es necesario eh, retomarlo. Bueno, entonces aquí, digamos, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a retomar, digamos, la ecuación de Bernoulli para esos cálculos de sobre todo de llenado. Entonces aquí tenemos la velocidad, ¿cierto? La velocidad, tenemos la densidad, tenemos la presión atmosférica y tenemos que esto, la densidad, la gravedad y la altura. Básicamente aquí pues generalmente hay dos zonas, ¿cierto? Y ahí, digamos, calculamos, digamos, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, podemos calcular, digamos, la velocidad en el punto 2, ¿cierto? La velocidad en ese punto 2, de acuerdo a algunas coordenadas que podemos presentar de entrada, por ejemplo, en este punto 1, ¿cierto? Punto 1, punto 2, ¿cierto? Podemos conocer diferentes, digamos, variables teniendo, digamos, teniendo en cuenta esta ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues nuestra velocidad de flujo, digamos, no es constante, digamos, cambia del punto 1, perdón, del campo del punto 1 al punto 2. La presión es atmosférica, entonces digamos que la presión la vamos a anular y tenemos que Z es, digamos, esa altura, esos cambios de altura que tenemos en el material, o perdón, en el molde, la gravedad sigue siendo igual y digamos, la densidad también. Entonces vamos a ver el desarrollo, no vamos, digamos, a escribir tanto, yo voy a explicar el desarrollo del ejercicio, ¿cierto? Entonces aquí vemos como el desarrollo del ejercicio, vamos a ponerlo más grande, un poquito, vamos a ponerlo un poquito más grande y vamos a explicarlo, ¿no? Entonces básicamente pues tenemos la figura, ¿cierto? La figura inicial. Entonces tenemos un punto 1, un punto 2, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esos dos puntos para aplicar mi punto 1, mi punto 2, para aplicar esa ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entonces aquí vemos la ecuación de Bernoulli y aquí vemos ya pues la ecuación ya digamos específica, ¿no? Entonces básicamente la ecuación de Bernoulli veíamos que acá, pero nos devolvemos, aquí la ecuación de Bernoulli es igual a b al cuadrado sobre la densidad sobre 2 más la gravedad perdón, la densidad por la gravedad por la altura. Digamos, cambiémoslo por h. Es igual a una constante, ¿cierto? Podemos la gravedad, factorizar la gravedad, ¿cierto? Como es constante en ambos lados, entonces podemos decir que la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad y la altura del punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura en el punto 2. Repetimos otra vez. Entonces, esta presión es constante, la podemos anular. Entonces nos queda velocidad al cuadrado sobre 2 por la densidad más la densidad por la gravedad es igual a una constante. La gravedad la podemos factorizar y pues digamos, como es constante a ambos lados, la podemos digamos eliminar. Entonces nos queda la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura 1 es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura en el punto 2. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Sí, profe. Eso es, gracias. Bien. Entonces, la velocidad en el punto 1, aquí vamos a ver. La altura 2 la vamos a tomar como 0, ¿cierto? Estamos entrando aquí, la altura 2, aquí entrando nuestro bebedero, altura 1. La altura 2 va a ser 0 y aquí en el punto 1 nuestra velocidad va a ser 0. Entonces básicamente pues tenemos esa, digamos, simplificación. Entonces nos queda que la altura 1 la tenemos, la altura 1 lo tenemos, pues es 0, la velocidad en el punto 1, la altura es
H2 habíamos dicho que es 0. Entonces nos queda H1 es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2G. Ah, y el 2. Ah, bueno, el 2 lo pasaron a... lo hicimos aquí mal. Ah, multiplican todo por 2 y ya, ¿cierto? Entonces, si multiplico todo por 2, entonces b al cuadrado más 2G H1 igual a P sub 2 al cuadrado más 2G H2, ¿cierto? Simplifican, digamos, esa ecuación. Entonces nos queda esto, nos queda, digamos, esta parte. Nos queda esta parte. De tal forma que nuestra, aquí falta un cuadrado, ¿no? Hay un error aquí, falta un cuadrado. Entonces le queda H1 igual, perdón. A ver, borramos aquí. Entonces nos queda que tenemos esta parte, ¿cierto? Vamos a resaltarla, nos queda esta parte y esta parte. Despejamos. Aquí no, aquí ya, así. Entonces la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2G por la altura. La altura, pues, listo. Entonces tenemos 5 centímetros, tenemos 981, que es la gravedad en centímetros por segundo al cuadrado, y tenemos el 2. Entonces podemos hallar la velocidad en el punto 2. Entonces tenemos que en el punto 2, aquí nuestra velocidad, aquí tenemos nuestra velocidad en el punto 2 es igual a ver, es igual a 99.5. 99.05 centímetros por segundo. Esa es nuestra velocidad con que está entrando. ¿Para qué queremos saber si vamos a calcular el tiempo de llenado de la pieza? Básicamente, pues el tiempo de llenado, como lo vamos a ver en la siguiente fórmula, pues es una ecuación de continuidad de flujo, ¿cierto? Entonces el flujo, vamos a calcular el flujo, ¿cierto? Que es velocidad por área. Tenemos que nuestra velocidad ya la habíamos calculado acá, ¿cierto? Y el área transversal ya nos las habían dicho, que es aquí 1 centímetro cuadrado. Entonces aquí en este punto, aquí están dando 1 centímetro cuadrado. Entonces con la velocidad y con nuestra área podemos calcular el flujo, ¿cierto? Con que está entrando, ¿cierto? Con el flujo, pues podemos saber, digamos, ese tiempo llenado. Entonces tenemos un flujo, vemos aquí cómo cambian las unidades, 99.05 centímetros cuadrados por segundo. Entonces digamos que en un segundo está llenando casi 100 centímetros cúbicos, perdón. Entonces hacemos aquí pues el tiempo requerido llenado. Aquí ya vemos que el tiempo requerido MTF, bueno, ese es el tiempo mínimo de fall, digamos que ese es en inglés, pues es el volumen 1000 sobre el flujo, ¿cierto? Porque tenemos que el flujo, entonces encontramos que ese es 10,1 segundos. ¿Listo? Entonces, en 10,1 segundos vamos a tener o vamos a saber que ha llenado la pieza. Digamos que aquí en moldeo es importante que el tiempo llenado, cuánto dura en llenarse la pieza para mirar, digamos, tiempos de solidificación o tiempos, digamos, o tratar, digamos, de llenar toda la pieza en un determinado tiempo. Si es antes, es porque ocurre, digamos, algún problema con los sistemas de alimentación. No sé si lo volvemos a explicar. ¿Hay alguna pregunta sobre todo el tiempo mínimo requerido para el llenado? ¿Cierto? Minimum time for. Entonces, ¿qué calculamos primero? Vamos a empezar. La velocidad en el punto 2. Con la velocidad podemos calcular el flujo. Y con el flujo y el área podemos saber el tiempo, ¿cierto? Flujo es igual
área sobre tiempo. Esa es nuestra ecuación. Entonces, perdón, volumen. Flujo es igual a volumen sobre tiempo. Pues tenemos nuestros centímetros cúbicos por segundo. Entonces sabemos que tenemos 1000 centímetros cúbicos. ¿En cuánto tiempo se llenará? Tenemos el flujo, tenemos el volumen, ¿cierto? Entonces aproximadamente va a durar 10 segundos en llenarse esa pieza. Entonces digamos que es el tiempo llenado, es bastante importante. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Quedó claro? Vuelvo a explicarlo. Quedó claro, profe. Listo. Bueno, entonces ahí ya calculamos, gracias Nicolás y Julián. Angie, perdón. Sí. Entonces encontramos, bueno, entonces ahora vamos a calcular lo que es el tiempo solidificación acá. El tiempo de solidificación, aquí pues encontramos la ecuación de Chorinov, que el tiempo de solidificación es igual a una constante que tiene que ver con el material, a un volumen que es el volumen de la pieza. Aquí en este caso pues solo vamos a utilizar el volumen de la pieza y aquí vamos a hallar el área de la pieza, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Digamos que aquí en esta ecuación de Chorinov podemos aplicarlo tanto a la pieza como, voy a borrar acá, voy a aplicarlo tanto a este constante del material. Yo también puedo saber el tiempo de solidificación de la mazarota, pero entonces cuando hago el tiempo de solidificación de la mazarota, lógicamente aquí es el volumen de la mazarota, aquí el área superficial de la mazarota. Básicamente para eso nos sirve la ecuación de Chorinov para primero calcular el, digamos, tiempo de solidificación de la pieza y después verificar si el tiempo de solidificación de la mazarota es mayor. Necesitamos que la mazarota solidifique después. Entonces aquí vamos a calcular el tiempo de solidificación de la pieza. Pues aquí este es el volumen de la pieza y el área superficial de la pieza. Siempre área superficial. Entonces nos dieron el volumen, pero no nos dieron el área superficial, básicamente. No nos dieron el área superficial, nos dieron la constante, ¿cierto? Nos dieron la constante, no nos dieron la constante, no. Ah, sí, nos dieron la constante. Aquí nos dieron la constante del material, digámoslo así, y nos dieron n, que es la constante de la ecuación de Chorinov, ¿no? Entonces volvemos al ejercicio. Bueno, entonces nos dieron el volumen, pues necesitamos hallar como el área. Es un cilindro, ¿cierto? Tenemos un cilindro. Pues tenemos el volumen, sabemos que el volumen es pi por diámetro al cuadrado por la altura sobre 4. La altura, digamos, de esta pieza, si nos lo dio el plano, aquí lo vemos. La altura es de 10, en este caso centímetros, ahí no nos especifican, podríamos confundirnos con milímetros, pero en este caso, si no estoy mal, son 10 centímetros. Entonces aquí tenemos que esto es 10 centímetros. Tenemos tenemos la altura y queremos conocer el diámetro, ¿cierto? ¿Para qué el diámetro? Para hallar nuestra área tanto inferior como superior, ¿cierto? Entonces tenemos que esa pieza va a tener 10 centímetros de alto y un radio aquí de 5.64 centímetros. Entonces tenemos eso, entonces ya pues calculamos el área, aquí pues hacen el cálculo del perímetro, este es el cálculo del perímetro, ustedes saben que el perímetro es 2pi por R por H, ¿cierto? 2pi por R por H, lo vemos acá, este es el perímetro y tenemos dos radios, ¿cierto? Un radio en la parte, perdón, dos áreas. En este caso vamos a tener en cuenta las dos áreas. Estas dos áreas pues es una parte de arriba y la tapa de arriba y la tapa abajo, ¿cierto? Y este es el perímetro que vemos acá, que es digamos, la parte lateral. Entonces ahí ya calculamos nuestra área superficial
de ese cilindro y nos da un volumen de 554.35 centímetros cúbicos. Fácilmente usted lo pueden hacer en Fusion 360 y para eso vamos a utilizar Fusion 360 para calcular el volumen y calcular el área de una pieza más compleja, ¿cierto? Y ahí vamos a saber, tenemos la constante, tenemos nuestro volumen, tenemos nuestra área superficial y sabemos que esa pieza va a tardar 1.5 minutos para solidificar. Entonces 0.46, que no lo vamos a ver, el tiempo de solidificación de esa pieza va a ser igual a 0.46 por el volumen sobre el área superficial al cuadrado y esto nos da 1.5 minutos que tarda en solidificar esa pieza. Entonces vemos que es una pieza aproximadamente pequeña, bueno, tiene 5 centímetros de radio y 10 centímetros de alto, ¿no? Entonces vemos esa solidificación. Entonces ya calculamos tiempo de llenado de la pieza 10 segundos, tiempo de solidificación de la pieza 1.5 minutos. Entonces vemos que esos dos datos importantes para nuestros cálculos. Preguntas hasta ahí, muchachos. Digamos que ahí termina el ejercicio de acuerdo a lo que nos preguntaron. Nos preguntaron el tiempo de llenado. Entonces aquí el tiempo de llenado vimos que 10 segundos, 10.1. Y el tiempo de solidificación de la pieza encontramos que fue 1.5 minutos. ¿Y no se le debería de pronto restar como ese huequito que hay del tubo pequeño? ¿O siempre se toma así como tal las dos estas cerradas? Brian, ¿me envió? Sí. Sí, señor. Brian, sí, digamos que yo se los especifico digamos, en el ejercicio. Sí, a veces algunos ejercicios se toman, digamos, las dos. Aquí vamos a escribirlo. Digamos, en este caso, pues tuvimos en cuenta los dos, digamos, las dos áreas. Estamos, digamos, despreciando esta pequeña área de acá. Pero generalmente para ahorrar cálculos, pues aquí pues tomamos todo, ¿no? Digamos que despreciamos esas entradas de los ataques. Digamos que ese es el ataque. Entonces lo despreciamos por facilidad de cálculos, ¿no? Aquí lo estamos haciendo con una pieza sencilla, pero digamos cuando la pieza es más compleja o la pieza tiene múltiples, digamos, ataques, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo aquí 6 ataques, es un poquito más tedioso hacerlo, digamos, de forma manual, ¿no? Que aquí estamos haciendo cálculos de forma manual. ¿Sí, Brian? Listo, Sí, gracias. entonces es como esa, digamos, simplemente lo despreciamos, despreciamos ese cálculo, ¿listo? Bueno, entonces ahora, como siguiente, entonces nos preguntan, ya entramos a lo que es el cálculo de la Mazzarotti, ¿cierto? Entonces aquí vemos, ya hicimos el tiempo de llenado, hicimos el tiempo de solidificación de la pieza, y esto es lo que este ejercicio es el que generalmente o uno similar les coloco, digamos, en el último taller, calcular el tiempo llenado, el tiempo de solidificación de la pieza y pues con una pieza un poquito más compleja, ¿no? Y por último, digamos, calcular las dimensiones de la mazarota, ¿sí? Para evitar los defectos de la pieza anterior. Entonces, básicamente, pues vamos a hacer eso. Vamos a utilizar la misma ecuación de Chorinov, ¿cierto? Pero vamos a enfocarnos a calcular las dimensiones. Entonces, digamos, vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a lo que veamos, digamos, en la teoría, generalmente la mazarota, yo se los especifico, digamos, en los ejercicios, la mazarota debe tener un tiempo de solidificación entre un 20 o un 30% mayor, o sea, debe ser mayor al tiempo de solidificación
de la pieza. Entonces vamos a llamar T sub S, T sub P, vamos a llamarlo el tiempo de solidificación de la pieza, que nos dio 1.5. Y T sub S sub T sub M, vamos a llamarlo el tiempo de la solidificación de la mazarota. Entonces aquí está básicamente el 20% más. Entonces es decir, que si yo tengo un tiempo de solidificación de 1.5 minutos, yo simplemente lo que hago es multiplicarlo por 1.2, ¿cierto? Es decir, 20% más, ¿cierto? Entonces debe tener un tiempo de solidificación de la mazarota de 1.8 minutos, ¿cierto? 1.8 minutos. Entonces ahí para que quede claro, digamos, ese cálculo, es básicamente el 20% más, ¿cierto? El 20% de 1.5 es 0.3, ¿cierto? 0.3 más 1.5 pues da 1.8. Básicamente ese es el cálculo. O usted multiplica por 1.2, ¿cierto? El 20% más. ¿Quedó claro, digamos, esa parte ahí del 20% más? Entonces siempre el tiempo de solidificación debe ser mayor, porque pues la pieza o la mazarota, perdón, la mazarota debe solidificar de último. Entonces, ¿quién va a solidificar primero acá? La pieza y luego la mazarota. ¿Por qué? Porque la pieza tiene 1.5 y la mazarota tiene 1.8. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas hasta ahí. No, profe. ¿No? No, profe. Listo. Entonces, los demás, ¿qué dicen? A ver, se me perdió aquí mi... Álvaro. Laura. No me ha contestado Laura. No, profe, por el momento no. Bueno, gracias, Laura. Oye, bueno, los compañeros están en el laboratorio, ¿no? Yo estaré grabando. Creo que sí. Así. Bueno, entonces ahí está, digamos, ese tiempo de solidificación de la mazarota. Bueno, entonces ahora vamos allá a las dimensiones. Entonces que tenemos la ecuación, tiempo de solidificación de la mazarota es igual a C sub M por el volumen de la mazarota aquí sobre el área superficial de la mazarota al cuadrado. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar esta parte. Vamos a hallar una relación volumen mazarota área superficial de la mazarota. Entonces utilizamos la ecuación, la misma ecuación 1.8, que es el tiempo de solidificación de la mazarota, la constante del material y vamos a hallar, digamos, este elemento. Entonces encontramos que una relación volumen área superficial es igual a 2, ¿cierto? Es igual a 2. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a ser igual a 2, ¿cierto? De acuerdo a los diseños, pero yo inserto una diapositiva en blanco. Entonces ya encontramos que el volumen de la mazarota va a ser igual a 2, ¿cierto? Va a ser igual a 2. De acuerdo a los diseños, generalmente, de acuerdo a los diseños o de acuerdo a la teoría, generalmente nos hablan que la mazarota, aquí nos hablan que el diámetro, la relación entre el diámetro y la altura de la mazarota va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo dibujo mi mazarota aquí, aquí más o menos, entonces la altura va a ser igual al diámetro. Entonces, básicamente tenemos esa relación que D sobre H, o D es igual a H, o D sobre H es igual a 1, ¿cierto? Básicamente tenemos esa relación. Entonces aquí vamos a hacer a utilizar esta ecuación, ¿no? Digamos, tenemos dos ecuaciones. Aquí tenemos una ecuación donde podemos decir lo siguiente. El volumen aquí es igual. Pi por D al cuadrado por H sobre 4, ese es el volumen, sobre el área superficial 2 pi R por H más, digamos, ese es el perímetro, más 2
pi por r al cuadrado, digamos esa es la etapa superior y la etapa inferior, eso es igual a 2, ¿cierto? Aquí que tenemos una ecuación de D es igual, perdón, aquí borremos una cosa para que no nos confundamos. Y aquí podemos decir que 2R es igual a D. No, perdón. 2R es igual a H, ¿cierto? 2R es igual a H. Entonces digamos que tenemos aquí, pero vamos a cambiar esta ecuación para dejarlo todo en R. Aquí, entonces tenemos pi por R cuadrado por H. Ese es el volumen del cilindro, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces este es el volumen, pues lo escribí muy pequeño, y este es el área superficial. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, es reemplazar una en la otra y hallar, pues digamos, el radio. Y aquí podemos simplificar. Pi por R por H, sí está bien, ¿no? Entonces aquí podemos simplificar. A ver, vamos a simplificar pi por R por H sobre pi por R, 2pi por R por H más 2pi R cuadrado. Voy a simplificar simplemente esta expresión. Yo puedo decir que eso es igual a vamos a pi a R por H sobre voy a cancelar los pi, cancelar estos pi, pues yo factorizo, voy a cancelar un R con este, un R con este y un R con este, factorizo el 2, bueno, yo puedo bajar 2H más 2R, 2R, ¿hasta ahí vamos bien? Es igual a 2. Es igual a 2. ¿Sí? Cancelé, factoricé los pi, los cancelé. Factoricé un R. Cancelé uno con el de abajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos esas dos ecuaciones. Vamos a mirarlo. Entonces teníamos R por H sobre, a ver, miramos R por H sobre 2H más 2R, ¿cierto? Sí, igual a 2. Y tenemos que 2R es igual a H. Entonces reemplazamos. Aquí tenemos, reemplazamos 2R, sería el cuadrado, sobre 4R, perdón, más 2R es igual a 2. Tenemos que eso es igual un sexto, perdón, 2/6 de R cuadrado sobre R es igual a 2. 1/3 de R es igual a 2. Entonces R es igual a 6 centímetros. A ver si qué fue lo que nos dio. 6 centímetros, sí, bueno. R es igual a 6 centímetros, R es igual a 6 centímetros, entonces el diámetro que estamos buscando es igual a 12 y la altura de la mazalota también es igual a 12, ¿sí? Entonces ahí vemos la respuesta. Bueno, ahí vemos la respuesta. Preguntas hasta ahí, muchachos. Está muy raro mi despeje. Vamos a hacerlo en función de los diámetros. Bueno, poco. Aquí es 4. Ya les corrijo aquí.
Aquí para que no confundan, digamos, es 4. Y aquí es 2, ¿no? Listo. Entonces aquí, pues, aquí hacen otro tipo de reemplazo. A ver, bueno, esto fue lo mismo que hicimos. ¿Cierto? Esto fue lo mismo que hicimos. Bueno, y después hacen otro tipo RH, lo pasan al otro lado, multiplicar. Esto lo pasan a multiplicar. Y luego reemplazan H por 2R, ¿no? 2R, 2R. Entonces, a un lado dio 2R al cuadrado, sí, correcto. Y al otro lado dio 2R. 12R, ¿no? 1 y 2, 3 por 4, 12. Nos dio al lado, entonces la respuesta es 6 centímetros, de cual la altura es 12 centímetros. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Entonces, aquí vemos el ejercicio completo, calculamos el tiempo llenado, tiempo de solidificación de la pieza y dimensiones de la mazarota. Digamos que esos son los pasos más comunes que realizamos para hacer estos cálculos. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dejar este de tarea. Vamos a dejar este de tarea para explicarlo en la próxima clase un poco más rápido. Tenemos una longitud de 20 milímetros, 200 milímetros de largo, 10 centímetros, aquí están centímetros, ¿no? 10 centímetros de ancho y de espesor 2 centímetros. Aquí el gráfico está en 2 centímetros, se acostumbra uno a los milímetros. Entonces, estudios previos nos permitieron conocer el tiempo de solidificación en 4 minutos. Entonces, ya nos dicen tiempo de solidificación de la pieza, ya nos están diciendo 4 minutos. Entonces, nos dice, ¿cuál debe ser el radio? Aquí, digamos, es un ejercicio un poco raro porque nos están preguntando diseñar una mazarota esférica, es decir, nos están colocando una mazarota esférica aquí en el centro. Entonces, ¿cuál debe ser el radio de la mazarota para que el tiempo de su solidificación supere al menos el 30% de la placa metálica? Listo, entonces vamos a hacer un bosquejo de lo que se va a hacer. Entonces, bueno, lógicamente calculamos el volumen, calculamos el área superficial de la pieza. Entonces, tenemos el tiempo de solidificación de la pieza. Entonces, con el tiempo de solidificación de la pieza y estos dos, pues vamos a calcular C sub M, ¿cierto? Vamos a hallar la constante de ese material. Y ya con esa constante del material, pues ya sabemos que al menos 1.30, ¿no? Entonces, 1.30 centímetros. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar la calculadora. Oiga, no puedo. Entonces, 4 minutos, 4 por 1.30, 5.2. Entonces ya sabemos que el tiempo de solidificación de la mazarota debe ser 5.2, ¿cierto? Entonces tenemos este señor, que ya lo calculamos. Entonces 5.2 es igual, 5.2 es igual a C sub M, que lo calculamos de la ecuación anterior, por el volumen de la mazarota. En este vamos a colocar el área de la esfera sobre la superficie de la esfera, y esto al cuadrado. Entonces, ¿qué? De aquí que nos sale, de aquí podemos despejar el radio, ¿cierto? Y ahí encontramos, digamos, la solución. ¿Sí? Tenemos el volumen sobre la superficie, podemos cancelar, nos da un radio, digamos, un radio, y podemos, digamos, despejar esta ecuación. Bueno, entonces ese lo vamos a dejar de tarea, muchachos, para avanzar un poquito, para que lo miren, y la próxima clase lo resolvemos fácilmente y vamos intercalando, digamos, estos ejercicios con la teoría. ¿Listo? Listo, profe.